Muchas gracias, mis hermanos. Hermosas alabanzas que hemos entonado a nuestro Dios. Yo creo que todos estamos contentos de estar aquí como familia, como el pueblo de Dios. Liana mencionó, el día de ayer tuvimos una reunión muy bonita. No se la pierdan la próxima vez. Estamos planeando tener más reuniones parecidas. Sabemos que Satanás quiere destruir los hogares, la familia y de esa manera destruir la iglesia. Así que tenemos que fortalecer este ministerio. Ahora vamos a continuar con esta, no es una serie, pero son sermones temáticos que hemos venido enseñando. Comenzamos con la fe privada, una de las corrientes que Satanás está usando para tratar de detener, destruir la iglesia del Señor. La semana pasada miramos el falso evangelio de la prosperidad, que es otra forma como Satanás está predicando, distrayendo a las personas de esa necesidad grande de nuestra salvación. Y ahora vamos a terminar con esta pequeña serie con algo muy importante que nos compete ya a nosotros como iglesia. En Cristo, tú y yo, mi hermano, somos casa y sacerdocio. Y yo creo que todos nosotros hemos revisado este pasaje en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 9, así que vamos a estar reflexionando sobre eso. Y cuando escuchamos la palabra sacerdote, muchos nos imaginamos o pensamos en algo remoto, rituales, túnicas, incienso, un altar, un templo en Jerusalén y una clase de personas especiales, separadas del resto del pueblo. Y es cierto, nosotros hemos estudiado, hemos visto en el Antiguo Testamento el sacerdocio era un oficio santo, era un oficio específico, exclusivo. Dios escogió a Aarón y a sus hijos para servir en el tabernáculo y luego en el templo. Recordando una verdad muy importante, una verdad muy central, y esa verdad es que Dios es santo y el pecador no puede acercarse a Él de cualquier manera. Por eso el sacerdote ofrecía sacrificios. Por eso es que el sacerdote ofrecía intersección, guiaba la adoración y mostraba que el acceso a la presencia de Dios costaba sangre y que requería purificación. Yo creo que los que están asistiendo a la clase del hermano Miguel han pasado por todos estos temas o están pasando. Pero en el mismo Antiguo Testamento también, mi hermano, nos deja claro que todo aquello, todo lo que hemos mencionado, era una sombra, era un tipo de algo perfecto que iba a venir. Nos hablaba de sacrificios que se tenían que repetir, había una mediación parcial y sobre todo una conciencia que todavía necesitaba algo más profundo. El sacerdote podía acercarse, pero no podía sanar el corazón del pueblo. Había una cobertura ceremonial, sí, pero aún faltaba esa redención completa. Y entonces llegamos del Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento con la noticia que lo cambia por completo. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo vino como el sumo sacerdote perfecto. Amén. Y el autor a los Hebreos enseña que Jesús no entró en un santuario hecho por manos de hombres. Se nos dice que Él entró delante de Dios con su propia sangre y obtuvo, dice, eterna redención para todos nosotros. Su sacrificio no fue un sacrificio que requería ser repetido una y otra vez, sino más bien se nos dice que fue una vez y para siempre. Y al ofrecerse a sí mismo abrió ese camino para los que creen puedan acercarse al Padre Celestial y acercarse, dice la palabra de Dios, con confianza. Y aquí viene, mis hermanos, el cambio glorioso, ese giro glorioso.
podemos encontrar que en Cristo Dios no solo nos perdona, sino que nos incorpora como su pueblo. No solo nos limpia, sino que nos consagra. No solo nos recibe, sino que nos edifica como esa casa espiritual. Por eso es que el apóstol Pedro en sus cartas nos dice que la iglesia es la casa espiritual. Y también nos dice que es sacerdocio santo, llamado a ofrecer, dice, tú y yo sacrificios espirituales, sacrificios aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él termina diciendo, vosotros, tú y yo, mi hermano, somos real sacerdocio. ¿Has pensado en eso? Pero ¿sabes qué? No volvemos a los rituales antiguos, porque ya sabemos que Cristo cumplió, ¿verdad? Su sacrificio una vez y para siempre. Ahora nuestros sacrificios no buscan ganar el favor de Dios. Nuestros sacrificios que Dios nos llama a hacer es la respuesta de un corazón agradecido por esa salvación, por esa reconciliación que hemos tenido en nuestro Señor. Y esos sacrificios, mi hermano, incluyen una vida entera. Incluyen nuestra alabanza, la obediencia, nuestro servicio, la misericordia, el evangelismo, el compartir las buenas nuevas, esa dependencia y esa entrega total a nuestro Señor. Todo sobre el altar de Cristo. Así que con esa mente vamos a meditar, mis hermanos, en 4 sacrificios espirituales que el sacerdocio de nuestro Señor producen en su pueblo, la iglesia, producen en ti y en mí. Y el primer sacrificio espiritual es el sacrificio de una vida rendida. Tu cuerpo, mi hermano, tu ser en el altar. Romanos capítulo 12, versículo 1, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Ahí podemos ver, mi hermano, que el primer sacrificio que Dios nos pide no es algo que traes en la mano, no es algo que traes en el bolsillo, no es algo que traes en el celular, sino tu ser, tu persona. Ese es el sacrificio que Dios nos pide. Pablo no habla a medias tintas, mi hermano, en este versículo. Y él nos dice que él ruega. Y no ruega apelando a la culpa, sino que ruega por las misericordias de Dios. Amén. Y esa frase es el gran motor, mi hermano, del sacerdocio cristiano. Es el poder que nos impulsa a obedecer a nuestro Dios por las misericordias del Señor. La vida rendida no nace del miedo, mi hermano. La vida rendida no nace de la manipulación, nace de haber sido alcanzado por las misericordias de Dios. Amén. Hace más o menos 2 o 3 años atrás llevamos el estudio de Romanos. ¿Cuántos estuvieron aquí? Yo creo que muchos hemos tenido la oportunidad de escuchar estas series. Y voy a hacer un paréntesis. Si tú no has escuchado estas series, vaya al YouTube, al Facebook de la iglesia y ahí vas a encontrar todo este material, al website también. Gracias, Liana. Pero ahí pudimos ver, mi hermano, que en Romanos el capítulo 1 hasta el capítulo 11 se nos habla qué es el Evangelio. Ahí se nos explica qué es el Evangelio. Y ahí pudimos ver nuestra culpa, la justicia de Dios, que el Evangelio es la misma sangre, el sacrificio de nuestro Señor, la fe, la unión con Cristo, esa adopción que recibimos, el Espíritu y esa esperanza que tú y yo tenemos. Y luego del capítulo 11 viene el capítulo 12, donde hemos leído. Y aquí en este versículo es donde el apóstol Pablo nos dice, a la luz de todo esto,
a la luz de todos los beneficios que hemos recibido del Padre, Él nos está diciendo esta tarde, ahora trae tu vida completa y colócala sobre el altar. Él nos dice, presentéis vuestros cuerpos. Mi hermano, no es un llamado a lo físico solamente. Esta es una expresión, es una forma hebrea de decir, presenta tu vida entera en el diario vivir, en lo cotidiano, en lo práctico, en lo concreto. Eso es lo que Él nos está diciendo, en todas las áreas, en todo aspecto de nuestras vidas. Mi hermano, tu cuerpo es donde tus decisiones se vuelven una realidad, ¿verdad? Donde vas, que miras, que consumes, cómo hablas, con quién te unes, cómo trabajas, cómo descansas. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, mi hermano, examinaba el sacrificio, ¿verdad? ¿Y para qué lo examinaba? ¿Para qué examinaba el sacrificio? Para asegurarse que era perfecto, sin mancha. Pero ¿sabes qué? En el Nuevo Testamento, Cristo es el Cordero sin mancha, mi hermano, que ya fue ofrecido. Por eso nuestro sacrificio no busca expiar la culpa. Nuestro sacrificio, mi hermano, no son obras para ganar nuestra salvación, porque alguien, nuestro Señor, lo hizo. Nuestros sacrificios que Dios demanda de nosotros es una respuesta de un corazón agradecido a todas esas bendiciones, misericordias de nuestro Dios. Señor, ya no me pertenezco a mí mismo. Y el apóstol usa una expresión muy interesante, mi hermano. Él habla de sacrificio vivo. Y en el altar del Antiguo Testamento el sacrificio moría una vez, ¿verdad? El sacerdote traía el corderito y lo mataba. Moría una vez. Pero ¿sabes qué? En el altar cristiano el sacrificio vive cada día. Y por eso el sacrificio se vuelve más difícil. ¿Sabes por qué? Porque el altar se toca no solamente los domingos, sino lunes, martes. Tenemos que presentar nuestros cuerpos el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y volvemos al domingo. Ser sacrificio vivo, mi hermano, significa que la entrega no es un impulso emocional del día domingo. Al contrario, es una consagración que se reafirma cuando nadie nos ve, cuando nadie nos aplaude. Aquí aparece nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? ¿Sabías tú que nuestro mayor rival no es solamente el pecado grotesco, externo, que se puede ver, sino el yo, que quiere gobernarnos? El altar, mi hermano, revela quién manda. Cuando mi voluntad choca con la voluntad de Dios, lo que yo elijo en esa confrontación, en ese choque, muestra quién verdaderamente es nuestro Dios. Si obedecemos a nuestro Dios, es nuestro Dios. Pero si desobedecemos, es nuestra carne. Amén. Por eso este principio, mi hermano, no es solo portarse bien. No. Muchas personas lo han intentado. Todas ellas han fracasado. Este principio nos habla de un traslado de quién realmente es nuestro Señor. ¿Es Dios o mi carne? El yo. La vida espiritual o sacerdotal, mi hermano, dice, Cristo es Señor de mis ojos. Cristo es Señor de mi lengua, de mis manos, de mi sexualidad, de mi temperamento, de mis hábitos, de mi tiempo, de todo. Cristo. Y solo Él es el Señor. Y lo más hermoso es que Cristo no nos pide, mi hermano, una entrega que Él no haya experimentado, ¿verdad?
Eso es lo hermoso del Evangelio. La palabra de Dios nos dice que Él mismo se ofreció, no solo en sacrificio, sino en esa obediencia perfecta al Padre y con un amor hasta el final. Y ahora, unidos a Él, nuestro sacrificio, mi hermano, deja de ser un evento y se vuelve un estilo de vida, no solamente el domingo. Y el apóstol Pablo lo llama, dice, vuestro culto racional. En otras palabras, esta clase de vida, mi hermano, es una adoración que tiene lógica. Es una respuesta normal que Dios espera después de que tú y yo hayamos experimentado todas sus misericordias, mi hermano. Es una adoración que corresponde y que encaja con el Evangelio. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, mi hermana, es la siguiente. ¿Qué haces cuando estás cansado y tu carne te pide escaparte? Y estoy hablando del trabajo. Estás cansado y viene la tentación. Me voy a casa. ¿Qué haces cuando te ofrecen o te ofenden y tu orgullo, mi hermano, exige venganza? ¿Qué haces cuando tienes una oportunidad de ventaja y sabes que esa ventaja, mi hermano, es injusta? ¿Qué haces cuando te llega una tentación y piensas que nadie te va a sorprender? ¿Qué es lo que haces? En esos momentos el sacerdote, mi hermano, no improvisa. En esos momentos el sacerdote ofrece su cuerpo, su impulso, su derecho, su agenda y le dice, Señor, toma esta área de mi vida. Señor, esto también es tuyo. Y no estoy hablando, mi hermano, de perfección. Estamos hablando de esa dirección, de ese estilo de vida del cristiano que viajamos por este camino de la santificación. No estoy hablando de una autosalvación tampoco, sino más bien de una gratitud que nace de un corazón agradecido. Y por supuesto, a veces, mi hermano, a veces duele. ¿Sabes por qué? Porque todo altar cuesta. Pero la buena noticia es que el altar también libera al romper cadenas, por lo que no se rinde, por lo que tú no pones, mi hermano, esa área de tu vida en el altar. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Esa área de tu vida terminará gobernando tu corazón. Pero si el primer sacrificio, mi hermano, es una vida rendida, el segundo es el proceso que sostiene esta clase de vida. Y esto nos lleva al segundo sacrificio espiritual, que es el sacrificio de la transformación y de la obediencia. La palabra de Dios nos llama a no conformarnos, sino más bien a transformarnos. El apóstol Pablo continúa en el versículo 2 con un contraste que define nuestro discipulado. Él nos dice, no os conforméis, dice, a este siglo. No os conforméis a las filosofías de esta sociedad, de esta cultura, sino transformaos. Y conformarse, mi hermano, es tomar la forma del molde sin darse cuenta. Yo creo que todos nosotros sabemos esto. Pones un líquido en un molde y ese líquido se va a moldar. Es vivir reaccionando al clima espiritual de este mundo, de esta sociedad, sus valores, sus deseos, sus corrientes, sus filosofías, sus ídolos. Y el peligro, mi hermano, es que
Uno puede cantar, venir a la iglesia, Cristo es suficiente, Cristo basta, y sin notarlo, creer que el éxito, la aprobación y la comodidad son el verdadero Salvador de nuestras vidas. Es muy fácil amoldarse. Por eso es que el apóstol Pablo, mi hermano, no empieza con nuestro comportamiento, él no empieza con la conducta del hombre y de la mujer, sino empieza, dice, con la mente. Él nos dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la mente. La batalla, mi hermano, por la obediencia, todos nosotros sabemos, se lucha. Se pelea primero en lo que crees, en cómo tú interpretas la vida, en qué historias te estás contando cuando sientes esa tentación, cuando sientas esa presión. La palabra transformaos sugiere, mi hermano, un cambio profundo, no un maquillaje superficial. Nos habla de quién realmente somos nosotros. No solo es dejar pecados obvios, grotescos, como mencioné al inicio, sino que es un cambio de adentro hacia afuera. Amén. ¿Quiénes realmente somos nosotros? Tiene que ver con tu ser. Nuestro Dios, mi hermano, no solo quiere corregir acciones, Él quiere conquistar tu corazón, tus deseos. El problema del pecado no es únicamente lo que hacemos, sino lo que amamos, lo que deseamos desordenadamente. Por eso es que la renovación del entendimiento no es información religiosa, no es acumular información, sino es una reorientación de nuestro ser hacia la gloria de nuestro Dios, hacia la misma santidad de este Dios 3 veces santo. Y esa renovación ocurre con la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu, que nos ayuda a reeducar nuestra conciencia, nuestra mente. Nos ayuda a exponer nuestros autoengaños y nos hace sensibles, mi hermano, a la voluntad de Dios que está revelada aquí en este libro, la Biblia. Y cuando llegué aquí, se me vino a la mente, mi hermano, este versículo en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, donde se nos dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿verdad? A veces queremos doblar la mano de Dios a través de obras que nosotros podemos hacer. Saúl quiso compensar su desobediencia con actividad religiosa, con obras que él podía ofrecer. Pero ¿qué es lo que Dios le responde a Saúl? No necesito tus sacrificios, ¿verdad? La obediencia no es una cosa secundaria, mi hermano, del sacerdocio. Es la esencia, es lo principal, es el fundamento, obedecer a Dios. Pero en Cristo, mi hermano, la obediencia toma un nuevo significado. La obediencia en Cristo, mi hermano, no es una esclavitud, es el fruto de nuestra fe. Porque el mismo Evangelio que nos perdona también nos capacita, nos ayuda a hacer esos cambios, nos ayuda a presentar nuestras áreas que necesitan ser controladas por nuestro Dios. El Nuevo Testamento no nos llama a obedecer en nuestras fuerzas, sino que nos llama a obedecer desde esa unión que tenemos tú y yo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que Jesús no solamente es el templo, nuestro Señor es el fundamento. Él obedeció donde nosotros fallamos y esa obediencia perfecta, mi hermano, nos cubre a ti y a mí. Y además, nos dice la palabra de Dios que Él nos da de su Espíritu para que ahora podamos nosotros vivir, andar en una nueva vida.
La vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. Y le damos gracias a Dios, porque dice que en ese preciso instante que entregamos nuestra vida al Señor, el amor de Dios vino a nuestro corazón y el Espíritu Santo también. Es por eso que tú y yo ahora podemos agradar a nuestro Padre Celestial. La gracia no solo cancela, mi hermano, la condena, sino que rompe las cadenas del pecado. Por eso cuando hablamos de obediencia, no hablamos de ganar puntos para con Dios. No estamos hablando de eso, sino más bien estamos hablando de aprender a vivir como hijos obedientes de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. La obediencia se vuelve una especie de sacrificio continuo. Muero a ese deseo, a ese impulso para decir sí al Señor. Y sabes que esa muerte produce vida. Esa muerte produce libertad, mi hermano, esclavitud del pecado. Es por eso que no es casualidad que el apóstol Pablo conecte la transformación con el discernimiento. Si ustedes notan, al final de este versículo dice, para que comprobéis, para que disciernen cuál es la buena voluntad de Dios. Y aquí hay algo muy interesante. Hay creyentes confundidos porque quieren discernir la voluntad sin rendir el corazón. Estamos buscando información y podemos leer días, horas la Biblia, pero si no rendimos el corazón es imposible. La mente renovada no es la mente más inteligente, no es la mente que tiene mayor información bíblica, sino que es la mente más rendida al Señor. Esa es la mente renovada. Esto se vuelve, mi hermano, una realidad en la manera en que enfrentamos la tentación y el miedo. Si mi mente todavía cree que pecar me da descanso o que controlar me dará seguridad, mi obediencia, mi hermano, será frágil. Pero si mi mente es renovada con la verdad y creemos que nuestro Señor es el mejor, que Él es suficiente, que Él es fiel, entonces obedecer deja de ser una pérdida y se vuelve una ganancia, porque podemos confiar, podemos descansar en este Dios fiel. Obedezco porque confío. Renuncio porque creo en su palabra. Y espero porque conozco el carácter de mi Dios. Y Él es un Dios fiel que cumple sus promesas. Y cuando caigo, no corro del altar, mi hermano. Vuelvo a Cristo, confieso, me levanto. Y como dicen nuestros hermanos de Cuba, sigo pa'lante, caminando, andando, ¿verdad? Así se ve, mi hermano, el sacerdocio. No una máscara de perfección, sino una vida de transformación verdadera, real. No un maquillaje. Un corazón que busca agradar a nuestro Dios. Sin embargo, la obediencia verdadera no encierra, mi hermano, no se encierra en nosotros, no queda solamente en nosotros, sino que se derrama hacia el hermano. Y esto nos lleva al tercer sacrificio espiritual, que es el sacrificio del servicio, la misericordia y la intercesión. Manos que sirven, un corazón que está ahí para apoyar, para cargar al hermano caído. Hebreos capítulo 13, versículo 16, el autor a esta carta nos dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, o sea, el ayudar,
y la ayuda mutua es sacrificios, de tales sacrificios que se agrada a nuestro Dios. Y si nosotros leemos el versículo 15, podemos ver este contexto. El autor ya había hablado de sacrificios de alabanza. Es decir, mi hermano, que en el altar del Nuevo Testamento tiene dos direcciones. Dos direcciones. Una vertical, sube la alabanza del cristiano a Dios, pero no queda ahí, sino que se derrama, dice, en amor de una forma horizontal hacia el prójimo. Eso nos dice que, escúcheme bien, esto es muy importante, la adoración que no produce misericordia se queda incompleta. En otras palabras, yo puedo estar adorando a Dios, pero si no tengo misericordia con mi hermano, estoy incompleto, ¿verdad? Y la misericordia que no nace de esa adoración, mi hermano, con nuestro Dios, se agota, termina rápidamente. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo ocupa el centro de nuestro corazón, lo vertical, la adoración a nuestro Dios, esa alabanza hacia Él, va a alimentar ese amor horizontal a nuestro hermano. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, lo pone mi hermano de esta manera. El autor nos dice, somos piedras vivas, edificadas, dice, como casa espiritual. Eso significa que nadie es una piedra decorativa. Todos somos parte de la estructura. Todos somos llamados a servir, tú y yo. No solamente el pastor, no solamente los líderes. Somos sacerdocio santo. No una élite espiritual, mi hermano, como muchas personas a veces piensan. Somos un pueblo, una familia, una iglesia que ministra, todos unidos. Amén. Por eso, primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, nos dice y añade que cada uno de nosotros, dice, administre el don recibido para servir a los otros. Tú, mi hermano, tú has recibido un don del Espíritu Santo. Y ese don no es para que estés solamente contigo, sino para servir. Para que en todo, dice, sea Dios glorificado por Cristo Jesús. Y quisiera que noten la parte final de este versículo 10. No es que la iglesia funcione como una empresa, como un club eficiente. No está hablando de esto. Sino que nos habla de un propósito. Y ese propósito está aquí en esta palabra para, dice. Para. Servimos, mi hermano, como sacerdotes. No para ser vistos, sino para presentar a Dios un sacrificio de amor. Para que nuestro Dios, dice, sea glorificado. Qué hermoso, ¿verdad? A veces no servimos, no porque no podamos, mi hermano. Yo creo que todos nosotros tenemos de una u otra manera la oportunidad de servir. No servimos porque realmente nuestro corazón todavía está centrado en nosotros. Todavía somos los que estamos gobernando. Todavía el señorío está en nosotros, en el yo, no en nosotros. El yo quiere, mi hermano, comodidad. El yo quiere reconocimiento, el control. Pero ¿sabes qué? El sacerdocio de Cristo, en cambio, nos forma, nos transforma a ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, a ese carácter
de siervo. En Marcos capítulo 10, versículo 45, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no he venido para servir, para ser servido, sino para servir y dar mi vida, dice, por muchos. Ese es el corazón del sacerdote. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15, si nosotros recordamos, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote compasivo, que puede compadecerse, dice, de nuestras debilidades. Y esto significa que el servicio cristiano no es solo hacer cosas, mi hermano. El sacrificio o el servicio cristiano representa, mi hermano, imitar, representar el corazón de Cristo ante este mundo, ante personas reales, ante el hermano, al vecino, a esa persona que necesita del Evangelio. Personas cansadas, heridas, confundidas, que viven en tinieblas y que necesitan de la gracia de nuestro Dios. Y parte de ese ministerio, de ese servicio, es misericordia, mi hermano, mostrada en acciones y acciones prácticas, concretas. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, el versículo 27, nos dice, y él lo resume de esta manera, de una manera práctica, dice, nos habla de cuidar de la viuda, del huérfano, del vulnerable, y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Una iglesia sacerdotal no solo predica, mi hermano, la doctrina, la santidad. Una iglesia sacerdotal practica también la compasión. Amén. No se trata de sentirse moralmente, mi hermano, superior. Se trata de ser un pueblo que refleje a un Dios que también se acercó a nosotros, que también mostró misericordia y bondad cuando nosotros necesitábamos. El Nuevo Testamento nos habla de que nuestro Señor Jesucristo dice que Él tocó leprosos, comió con pecadores, lloró con los afligidos, cargó la vergüenza ajena, nuestro Señor. Así que la pregunta que tengo para la iglesia es, ¿cómo puede una iglesia que dice ser casa de Dios cerrar la puerta al necesitado? ¿Verdad que no? Pero también, mi hermano, un sacrificio es la intercesión. El sacerdote carga nombres, carga personas. Si ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, el pectoral del sumo sacerdote llevaba el nombre de las tribus del pueblo, ¿verdad?, de Israel sobre su corazón. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dice que Él intercede, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Él nos enseña a unirnos en ese ministerio de la intercesión. La oración por otros, mi hermano, es un sacrificio porque cuesta tiempo, cuesta enfocarnos. Así que voy a hacer un paréntesis, como siempre. Yo te invito, mi hermano, ven, participa de este servicio de oración los días viernes a las 7 de la noche. Este sacrificio, mi hermano, es perseverar y perseverar en amor. Es pelear batallas invisibles por matrimonios, por niños, por hijos, por jóvenes, por enfermos, por personas inconversas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Y de manera muy particular, un sacrificio también, mi hermano, es el evangelismo mismo. Abrir la boca, abrir nuestros labios, cruzar esas barreras a veces que nos intimidan, soportar la incomodidad, amar lo suficiente como para hablar la verdad, mi hermano, no es fácil. Es difícil. Presentar, mi hermano, el Evangelio no es vender una idea, es ofrecer a Jesús como esa esperanza viva. Amén.
Y cuando una persona viene a la fe, mi hermano, cuando una persona viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios que es como una ofrenda viva que glorifica a nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Tú puedes tomar parte de esto, mi hermano. Tú puedes traer gloria a nuestro Dios con este sacrificio del evangelismo. Cuando sirves en lo oculto, cuando perdonas al ofensor, al hermano, cuando visitas, cuando disipulas a alguien, cuando sostienes a un hermano que está en crisis, cuando das tu tiempo esa tarde, esa noche para ayudar a alguien, cuando oras en secreto por un nombre específico, por una persona, cuando invitas a alguien a escuchar el evangelio, ¿sabes qué? Dios los llama sacrificios, mi hermano. Y el cielo los recibe. Pero ¿sabe qué? El mundo también los nota. Las personas están mirando qué clase de sacerdocio o sacerdote tú eres. Pero para sostener un sacerdocio así, mi hermano, necesitamos algo más. Y eso nos lleva al cuarto principio espiritual o sacrificio espiritual, que es el sacrificio de la dependencia y la entrega de recursos. En otras palabras, todo es tuyo, Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos creemos en esto? En esta verdad. Todo es del Señor, todo le pertenece. ¿Sabes qué? Hay una parte del corazón que muchos intentan mantener fuera del altar. Y esa parte es la seguridad. Cuando no nos sentimos seguros, nos sentimos como que no nos sentimos teniendo el control de las cosas. Y la seguridad suele esconderse detrás de dos cosas. Mencioné el control, pero también las cosas materiales, el dinero. Por eso es que este principio, mi hermano, es tan necesario. Filipenses capítulo 4, versículo 18. El apóstol Pablo, mi hermano, al agradecer una ofrenda usa un lenguaje de altar. Y él da gracias a estos hermanos por esta ofrenda que habían enviado a su persona. Pero míralo, la manera como él describe esta ofrenda. Él dice, olor fragante, sacrificio acepto, dice, agradable a Dios. Lo que para algunos, mi hermano, es solo un apoyo económico, esa ofrenda que tú das. Para el apóstol Pablo era una adoración del cielo. Y eso es lo que realmente ocurre cuando tú y yo estamos ofrendando a nuestro Dios. Estamos adorando a nuestro Dios. Estamos llevando a cabo ese sacrificio que llega a la presencia de Dios, dice, como un olor fragante. En otras palabras, cuando la iglesia sostiene la obra del Señor con generosidad, no está haciendo una transacción económica. Tú y yo estamos adorando. Amén. La generosidad cristiana no nace, mi hermano, de la abundancia. En otras palabras, todos nosotros podemos ofrendar, podemos dar. Todos somos llamados a ser generosos. Porque no nace de la abundancia, sino nace del Evangelio. Nace del entender que tú y yo fuimos alcanzados por las misericordias de nuestro Dios. Pablo mismo, mi hermano, enseña que Cristo, siendo rico, ya lo vimos la semana pasada, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su gracia. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tenemos pertenece a Él. Él siendo rico, se hizo pobre
por nosotros. Así que si Cristo se entregó, su pueblo, nosotros, su iglesia, somos llamados, mi hermano, a imitarle, a entregarnos. No por presión, no por manipulación, no estamos aquí para manipular a nadie. Estamos aquí para enseñar, para que tú y yo no perdamos, hermanos, estas bendiciones que el Señor nos da. Amén. Así que la gracia recibida, mi hermano, produce manos abiertas. Y te lo dice alguien que ha experimentado esto. En otras palabras, mientras más somos generosos, nuestro Dios continúa derramando su gracia sobre nosotros para que no abunde. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice, Pablo describe este principio espiritual de esta manera, mi hermano. Dios ama al dador alegre y suple para que abundemos en toda buena obra. Qué hermoso. Así que cuando participamos de lo que Dios nos ha dado, hermano, eso mantiene que ese flujo continúe. Pero por otro lado, esto no es una fórmula, mi hermano, para manipular a Dios. Aquí no enseñamos eso, ¿verdad? Así que mira, examina tu corazón. ¿Por qué estás ofrendando? ¿Viene de un corazón agradecido por esas misericordias recibidas de Dios o porque quieres manipular a nuestro Dios? Esto es una declaración que habla del carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios sabio y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él provee para que participemos, mi hermano, en su misión, en su evangelio. Él nos llama a ser socios con Él. El problema no es tener recursos. El problema es que los recursos, mi hermano, no te tengan a ti, no te controlen. Y aquí está el problema, ¿verdad? Nuevamente, el control y el dinero, que creemos nosotros que nos da seguridad. Pero ¿sabes qué? Al final nos esclaviza, nos lleva a la destrucción. El dinero, mi hermano, Mamón, el Dios Mamón, compite por el trono de tu corazón. Así que tienes que tener mucho cuidado. Y nuevamente, no estamos hablando esto porque queremos manipular a Dios, para sembrar esto, para que Él nos dé a lo otro. No, no es así. Proverbios capítulo 3, versículo 5, versículo 9, es un pasaje muy conocido por nosotros. Pero quizás la aplicación que le vamos a dar esta tarde nunca la hemos tenido. Pero cuando llegué aquí realmente tocó mi corazón. Salomón nos dice, confía en el Jehová con todo tu corazón. Reconócele, dice, en todos tus caminos. ¿Reconócele en qué? En uno, en dos, en tres. En todos tus caminos. Y todos tus caminos, mi hermano, incluye presupuestos, tus decisiones, tus planes, tu forma de gastar, tu forma de invertir, tu forma de ahorrar, tu forma de ver este mundo. Amén. La dependencia real no se mide por lo que cantas, mi hermano. Yo dependo de mi Dios porque canto y hago esto y hago lo otro, sino por lo que haces cuando sientes tú esa presión, cuando estás en medio de la tentación, cuando te ves en ese momento de ofrendar y retener lo que pertenece a Dios. Pero ¿sabes qué? Este sacrificio también incluye, mi hermano, el tiempo, que a veces es más valioso que el dinero.
Liana mencionó que estamos en esta transición para ir a este nuevo local que el Señor nos ha dado y vamos a necesitar ayuda. Y esa ayuda no solamente tiene que venir de los líderes, sino de toda la congregación, todos nosotros. Y Dios nos está llamando a dar ese sacrificio del tiempo. Una vida dependiente aprende a decir, mi hermano, Señor, mi agenda no es intocable. No, Señor, que esta tarde tengo que llevar al hijo para este lugar, para allá, mientras la iglesia, los hermanos están sudando. Y decimos en Perú, no sé cómo lo dicen en México, y nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Pero también incluye, mi hermano, talentos y oportunidades. Señor, la habilidad que he recibido de ti, la capacidad que he recibido de ti, es tuya. Mi influencia, mi casa, Señor, todo es tuyo y te lo entrego. En el sacerdocio de Cristo todo se vuelve, mi hermano, una ofrenda posible. Todo. ¿Por qué? Porque todo pertenece a nuestro Dios. Nada de lo que tenemos es de nosotros. Nada. Todo viene de Él. Hospitalidad, apoyo a los necesitados, sostén a los misioneros. Estaba hablando con un hermano antes del servicio, contento, con gozo, hablando de los misioneros que en la IBE, a pesar de tener un año y feria, ya estamos soportando, estamos sosteniendo a misioneros, 3 misioneros. Sacerdocio, mi hermano, una ofrenda es ayuda al hermano que cayó en crisis. Inversión en el discipulado. Y no porque la iglesia sea un proyecto humano, sino porque el evangelio, mi hermano, la iglesia del Señor, merece lo mejor. ¿Qué es lo que ofreces a tu empleador? ¿Le vas a dar las horas? ¿Verdad que no? Con mucha más razón, tenemos que darle lo mejor a nuestro Dios, al dador de toda gracia. Amén. Así que la pregunta que tengo para ti es, ¿qué es lo que más te cuesta soltar? Examina tu corazón. ¿Qué es lo que te produce miedo perder? ¿Sabes qué? Cuando tú resuelves o respondas esas preguntas, esas respuestas van a revelar dónde tú buscas refugio. Porque si amas más al dinero, es ahí donde tú vas cuando hay problemas. Pero si amas a Dios, tú vas a correr a nuestro Dios. Amén. El Señor no nos humilla para quitarnos cosas, mi hermano, no es así. Escúchame bien. Él nos libera para que no seamos esclavos. ¡Qué hermoso! Hay muchas personas que no entienden este principio. Muchas personas, nos dice el apóstol Pablo, que amando al dinero, mi hermano, fueron en situaciones más graves y más difíciles que los llevó a la destrucción. El Señor nos libera. Cuando dices todo es tuyo, Señor, no estás empobreciéndote espiritualmente. Estás encontrando descanso, porque el peso ya no cae sobre ti, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque estás descansando en Dios, porque estás confiando en Él, porque sabes que estás en buenas manos. Y la dependencia no es pasividad. La dependencia es una confianza activa. Trabajo con diligencia. Administro con sabiduría. Planifico con responsabilidad. Pero ¿sabes qué? No adoro mis planes. No adoro mis bienes. Si Dios abre puertas, entonces avanzamos. Amén. Si Dios cierra esas puertas, pues vamos a descansar. Si Dios provee,
Vamos a agradecer, Señor, gracias. Si Dios nos prueba, entonces vamos a esperar. Porque mi seguridad no está en lo que tengo, mi hermano, sino en quién me tiene, nuestro Señor. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, vamos a examinar nuestro corazón. Este último sacrificio, mi hermano, de dependencia y entrega que hemos revisado, sostiene los otros 3 sacrificios. Por eso es que nos duele el control y el dinero que pensamos nos da seguridad. Una vida rendida se mantiene rendida cuando aprende, mi hermano, a confiar. Una mente transformada se fortalece cuando no negocia con el ídolo del control del dinero. Un servicio constante persevera cuando el corazón no vive agarrado, sino más bien sostenido por el Padre, por nuestro Dios. Y todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro acceso, Él es nuestro altar y Él es nuestra suficiencia. Así que, iglesia, este es el desafío. No vivamos como consumidores espirituales, sino vivamos, nos dice la palabra de Dios, nos llama a ser sacerdotes. No solo asistamos los domingos, presentémonos nuestros cuerpos vivos todos los días. No solo cantemos, obedezcamos. No solo aprendamos, sino que Él nos llama a servir. Busquemos esas oportunidades. No solo recibamos, muchas veces nos gusta recibir. Entreguemos también nosotros. Hoy delante del Señor, mi hermano, yo te invito. Haz una rendición completa de tu vida. Y dile así, ahí donde estás. Señor, aquí está mi cuerpo, mi mente, mi casa, mi agenda, mis hijos, mis recursos. Te los entrego. Haz de mí un sacerdote que te honre. Hazlo, mi hermano. Y para ti, mi amigo, que nos estás visitando, tú que aún no conoces a Jesús como el Salvador de tu vida, escucha esto. Escucha esto con amor y con esperanza. El acceso a nuestro Dios no se compra con sacrificios humanos. No. Ya hemos mencionado, ya hubo un sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él murió por ti. La Biblia dice que ahora podemos acercarnos con confianza por ese mismo sacrificio, por la obra del Señor. Así que esta tarde, yo te animo, arrepiéntate, cree en el Evangelio y ven a los pies del Salvador. Él te perdona, Él te limpia y lo más grande, que Él te adopta como hijo. Eres parte de la familia del Padre Celestial. Y a los que salva también los transforma y los hace parte de esta casa espiritual que hemos estado hablando esta tarde. Así que, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, mi amigo, mi amiga, quieres entregar al Señor, tu vida al Señor, levanta tu mano. Déjame ayudarte. Estamos aquí precisamente para eso, para ayudarte con la Biblia
a entender. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Ahora voy a invitar a mis hermanos a pasar adelante. Mujeres, vamos a recoger las ofrendas. Vamos a ponernos de pie. Voy a dar una línea nada más. Vamos a ofrendar. Vamos a presentar este sacrificio de entrega a nuestro Dios con nuestra ofrenda, con lo que Él nos da. Pero quiero que recuerden lo más grande que hemos escuchado. Que Dios no quiere solamente ese sacrificio que traes en tu bolsillo, en tu cartera, en tu tarjeta de crédito. Él, mi hermano, quiere tu vida. Entrega tu vida al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es oportuna. Gracias por este mensaje que tu iglesia necesitaba, Señor. Tú nos has llamado a ser parte de esta casa espiritual, Señor. Sacerdotes, para ofrecerte estos sacrificios, Señor. Nuestra vida, todos los días, nuestra vida entera, completa, Señor. Es muy difícil, humanamente hablando, tomar estas decisiones, pero le damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros y que Él nos da la gracia y que Él nos da la fortaleza, Señor, para hacer esos cambios, para que podamos, Señor, vivir esas vidas que te agraden, que podamos llevar a cabo esa transformación, Señor, profunda de nuestro corazón, de adentro hacia afuera. Bendice a esos hermanos, hermanas, que ahí en los secretos, Señor, ellos han tomado decisiones. Tú conoces, Señor, conoces tu pueblo. Ayúdales, bendíceles, provee, Señor, ayúdales a que esto no quede aquí nada más, sino que sea un estilo de vida, un nuevo camino, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están ofrendando, Señor, que tú los bendigas. Y estas ofrendas, Señor, vienen de corazones agradecidos por lo que tú eres, porque confiamos, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios todopoderoso, pero sobre todo, Señor, un Dios sabio. Y tú sabes lo que realmente nosotros necesitamos, Señor. Y en esa confianza oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús.